Una medalla que cura. Una medalla que convierte. Una medalla mandada a hacer directamente por la Santísima Virgen. Conoce la historia de la medalla milagrosa en este podcast. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, sean bienvenidos una semana más a nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Saludamos a los que nos acompañan por la radio, por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de la Santísima Virgen. Como decía San Bernardo, al respecto de Nuestra Señora nunca se dirá lo suficiente. Y por lo cerca que estamos de la fiesta de Nuestra Señora de las Gracias, de la Virgen de la Medalla Milagrosa, hemos decidido hacer un programa especial para contar un poco esta historia maravillosa de esta visita que hizo la Santísima Virgen a Santa Catalina Labouré para dejarnos un grandísimo regalo del cielo. Y bueno, para hablar de este tema tan importante, hemos querido invitar a dos personas muy importantes. Primero al hermano Juan Andrés. Salve María, bienvenido hermano. Salve María a todos, una alegría estar con ustedes en este podcast y sobre todo la alegría de poder hablar de Nuestra Señora, como dice el hermano Sebastián. Por supuesto, y a pedido de muchos, el hermano Fernando regresa al podcast del día de hoy. Salve María, hermano Fernando. Salve María, muchas gracias por la invitación y bueno, no es que regresa, nunca me he ido, o sea, siempre he estado... Siempre ha estado, exactamente. Nunca se ha ido de nuestros corazones. Con el corazón siempre he estado presente aquí, pero muchísimas gracias por, como dice el hermano Juan Andrés, esta oportunidad de poder hablar sobre Nuestra Señora. Bueno, y pedimos a ella que nos proteja, que ella sea la que guía que nos ilumine, que guíe este programa, ¿no? Bueno, como les decía, vamos a hablar de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Pero antes les quiero contar un pequeño hecho que ocurrió para que ustedes tengan idea de la magnitud y bueno, y el porqué del nombre de Milagrosa también. Cuenta la historia que un joven militar francés, cuando iban a la conquista de, creo que era Argelia, si no me equivoco, en África, él había crecido como católico, pero por cuestiones de la juventud se había alejado un poco de la práctica, de la religión, de la virtud. Él era militar y bueno, había sido convocado para ir a esa expedición en África. Y su madre, cuando lo va a despedir, ya él con su uniforme ya impecable, lo abraza, le da unos consejos especiales y le dice: recuérdate de tu madre del cielo. Yo siempre te he enseñado a honrarla mucho más que a tu propia madre en la tierra. Así que recuérdate de tu madre del cielo, recurre a ella y llévate esta medalla, pórtala contigo. Y el joven agarró la medallita, que era una medalla milagrosa, que después vamos a explicar lo que es la medalla milagrosa. Y él la vio, como estaba con su madre, pues se la puso, pero después se la sacó para que le dio pena de sus compañeros, de sus camaradas del ejército. Y ahí, bueno, se la sacó y se la puso en el bolsillo del uniforme. Estando en combate, él era un joven muy arrojado, muy valiente. Él avanza en un ataque de los franceses y recibe un balazo en el pecho. Él cae, se perfora por su uniforme y la bala había impactado justamente en la medalla milagrosa que su madre pues le había dado y que él se había puesto en el bolsillo. Y esa bala que entró en su uniforme, en su pecho, había tomado la forma de la medalla milagrosa, que era una medallita de latón en la época, y milagrosamente había detenido la bala, y la bala se había convertido, el plomo de la bala se había convertido en otra medalla milagrosa. Como que se acuñó con el golpe. Exactamente, se acuñó con el golpe. Después él regresa a Francia, se convierte verdaderamente a la religión católica, se convierte en el sentido de que dobla rodillas, como dicen, y empieza a practicar la virtud, a procurar la santidad, y muere pues de muy buena forma años después en la ciudad de Niza. Entonces ese es uno de los muchísimos milagros conocidos y registrados de este maravilloso regalo traído del cielo. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esa medalla que todos ustedes, al igual que nosotros, deberían usar. Es un regalo directamente traído de Nuestra Señora del Cielo. Pero bueno, hermano Fernando, no sé si antes nos ponemos en contexto. Sí, perfecto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Historia, sí. Sobre todo yo creo que para entender bien la intervención de Nuestra Señora en
esta aparición, que fue en 1830, es entender un poquito cómo estaba el mundo, sobre todo Francia, cómo estaba Francia en aquella época de las desapariciones. Tengamos en cuenta que la Revolución Francesa se acababa de finalizar y, en fin, con todos los destrozos que produjo, tanto económica, civil, religiosa sobre todo, porque fue una gran persecución a la Iglesia Católica, a la religión, en fin, un cambio de mentalidades brutal en toda Francia. Y se decía en aquella época que, sobre todo en aquella época, en contexto histórico, Francia marcaba mucho los rumbos a tomar en la historia. Era como un punto de referencia del mundo. Era un punto de ¿no? referencia del mundo en aquella época. Hoy también, pero aquella muchísimo más. Pero ya no solamente económicamente hablando, sino la forma de las modas, la cultura, la civilización, el arte, todo, la forma de ser. Francia marcaba mucho eso, ¿verdad? Entonces, en la Revolución Francesa fue un cambio brutal de mentalidades, pero cuando acabó la época del terror, ahí vino la época de Napoleón, que era primer cónsul, y que fue una especie de golpe de Estado que él hizo, ¿verdad? Un golpe de Estado democrático que él hizo, y después él proclamó emperador. Se proclamó emperador de Francia, y lo que decía Talleyrand, que él se montó un trono, pero de bayonetas. Un trono de bayonetas era una especie de dictadura, ¿verdad? Pero Napoleón, en fin, con toda su fama, con las victorias de las luchas, en las guerras y tal, tenía, por así decir, asegurado el trono. Pero cuando comenzaron las derrotas, ahí decreció su popularidad, y entonces ahí él cayó Francia, cayó Napoleón, y vino la restauración de la monarquía legítima. Entonces fue ahí que se escogió como rey de Francia a Luis XVIII, que era hermano mayor de Luis XVI. Luis XVI sabemos que murió guillotinado junto con la reina también, María Antonieta, y Luis XVII era el hijo de Luis XVI y de María Antonieta, que también murió en el templo, torturado, perseguido. Fue una persona buenísima, súper inocente, pero él murió ahí, pero murió con el título de Luis XVII. Entonces subió este rey Luis XVIII, que era un rey, digamos, más o menos bueno, que tenía más o menos claras las ideas, pero él cuando muere, reinó por un poco tiempo, cuando muere sube al trono Carlos X. Y Carlos X sí que era un rey que tenía, digamos, bien consciente de su protagonismo como rey. Inclusive él se hizo coronar en Reims y usaron las ampollas, aquellas ampollas que milagrosamente vino del cielo en la mano de Saint-Remy, y que fue cuando coronó por primera vez el primer rey de Francia, Clodoveo, etc. O sea, él quiso coronarse como rey, pero de la forma más sacral, por así decirlo, ¿no es cierto? Y entonces, él, digamos, fue un rey buen católico, practicante, y, en fin, quizás tendría también sus defectos, ¿verdad? Pero ahí también el gobierno está muy inestable, Francia en cuanto políticamente hablando, muy inestable y tal, y entonces hay una disputa también entre Carlos X y lo que pues subió al trono, Luis Felipe. ¿Quién fue este Luis Felipe? Luis Felipe fue el hijo, Carlos X fue el hermano menor de Luis XVI. Pero este Luis Felipe, ¿quién era? Era el hijo de Felipe Egalité. Felipe Egalité, que era un primo de Luis XVI, que fue aquel que se llamó Felipe Igualdad, justamente, porque en el voto de Minerva, que hicieron un voto a ver si el rey lo mataban o no, lo guillotinaban o no, ahí él votó, estaba parejo, y él votó a favor de la muerte del rey. Era el duque de Orleans, traidor completo, y entonces él votó por la muerte del rey. Ahí cuando muere Carlos X sube Luis Felipe. Luis Felipe es el papá que era Egalité. Y entonces, tiene razón, Luis Felipe, pero también gobierna muy poco tiempo, y a la muerte entonces hay toda una revolución, que es la revolución de la Comuna, etc. Y ahí vuelve la República. Pero lo interesante de destacar aquí es que en aquella época la monarquía representaba todo lo que era la tradición, el catolicismo, la defensa de la iglesia, del altar, el trono, ¿verdad? Y la república era el símbolo de la revolución, del ateísmo, de la persecución religiosa, en fin. Y en ese contexto hay una lucha entre la monarquía y la república. O sea, una monarquía entre Dios y el ateísmo. Podríamos decir entre la moral y lo inmoral. Y la amoral, digamos, ¿no?
porque la revolución de la Comuna fue una revolución enteramente comunista, atea. Fue el primer intento de comunismo. Exactamente. Y entonces, en ese contexto, y que Francia siempre marca un rumbo en la historia, en aquella época mucho más, siglo XIX, es cuando comienzan las apariciones de la Virgen de la Gracia Milagrosa de Santa Margarita, de Santa Catalina de Labouré. Incluso el Papa Pío XII, él le llama, a raíz de esa aparición de Nuestra Señora de las Gracias, él llama de una era mariana, porque vino Nuestra Señora de las Gracias, después vino, creo que Nuestra Señora de Lourdes, La Salette, y bueno, y concluye, digamos, con Fátima. Ya en el siglo XX, Pero es curioso porque en la misma época de Santa Catalina Labouré, de la Medalla Milagrosa, hubo un montón de apariciones de la Virgen aprobadas por la Iglesia. No me recuerdo el nombre, y en Francia. Sí. O sea, como que una predilección, ¿verdad?, de la providencia por Francia, justamente por ese papel que tuvo Francia en la historia. O sea, todo lo que se juega en Francia se jugaba en el mundo. Y lo que pasaba en Francia pasaba en el mundo. Iba a ser después modelo para todo el mundo. Y qué bonito que Nuestra Señora, en una época de crisis y digamos una época decisiva, ella viene para justamente alertar y todo eso. Eso me parece muy interesante. Y por eso que me parece interesante este contexto histórico, sí, claro. Porque cuando la señora entra y ya no es una aparición más como tantas hubo antes de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, sino que es una aparición en la cual ella va a indicar el rumbo, como que ella toma ya el timón de la historia. Son, por así decir, apariciones proféticas. Sí. O sea, que no solamente que profetizan lo que va a pasar, sino que qué es lo que hay que hacer para alcanzar la prosperidad, indicar el rumbo. El reino, o sea, el reino de Dios, ¿verdad? Que es el papel de un profeta en realidad. Como usted dice, no solo adivinar, saber el futuro, sino guiar el pueblo hacia un destino que es el destino que Dios quiere. Ahora, hermano Fernando, ya vimos el contexto histórico y ahora sería interesante también, que siempre se estudia eso, conocer quién fue la vidente, la que vio, la que conoció, la que recibió esa visita de la Virgen y ese mensaje tan importante que culmina con la Medalla Milagrosa. Bueno, Santa Catarina, ella es de un pueblo de Borgoña, de Francia, o sea, al este de Francia. Ella era hija de unos granjeros. Sí, era un pueblito así. Sí. Era un pueblito muy simpático y tal, pero el papá Labouré, él era granjero, pero no era un granjero, digamos, tenía una cierta categoría, ciertas poses, y entonces era muy respetado. No era tan buena gente, era un poco revolucionario. Él, en la época de la Revolución Francesa, él fue alcalde del pueblo de ahí. Él aprovechó la Revolución Francesa para proyectarse políticamente. La mamá Contat, ella era muy buena, católica, practicante, era un ejemplo de la familia. Ellos eran 11 hermanos. 11 hermanos, y también creo que era la novena de los 11 hermanos, ¿verdad? Y con 9 años, ella queda huérfana de la mamá, muere la mamá, y entonces ella queda al cuidado solo del papá, pero que el papá la manda a París, junto con la hermana mayor que estaba en París, para que una familia, amigos de la familia, se educase ahí en París. Eso con 9 años. Pero lo bonito que ella, cuando queda huérfana, queda desconsolada, porque la quería mucho la mamá, porque la mamá era muy buena gente, queda desconsolada, y entonces va a la casa de ella, tiene una repisita así, una imagen de Nuestra Señora. Ella se sube a una silla, porque era pequeñita, 9 años, y se abraza de los pies de la Virgen y dice: Señora, ahora quiero que tú seas mi madre. Qué bonito. Quiero que tú seas mi madre porque yo estoy sin mamá y quiero que tú seas mi mamá. O sea, ya de pequeñita ya tenía esa devoción, esa predilección por Nuestra Señora, ¿verdad? Creo que tenemos que hacer todos también. Exactamente. Cualquier dificultad, la pérdida de la madre, lo que sea, pero cualquier dificultad es acudir a Nuestra Señora. Exacto, y después yo creo que teniendo mamá o no teniendo mamá, siempre es bueno tener a Nuestra Señora como madre. Un detalle lindísimo, hermano Fernando, disculpe que le interrumpa. No, por favor. Pero es que me pareció muy bonito el hecho de que haya abrazado a Nuestra Señora y que incluso es un relacionamiento que ella conserva con Nuestra Señora, que se va a ver más adelante en las apariciones. De mucha intimidad, ¿no? De esa intimidad, sí. Y de esa familiaridad y una confianza total de hija, ¿no? Sí, es impresionante, eso sí. Eso se ve en todos los santos, pero en ella en particular mucho. Es increíble la historia de ella, todo de mucha inocencia y de esa unión con Nuestra Señora, pero de madre a hija, sí. Pero impresionante. Bueno, ella está en París con la hermana, con 9 años.
estaba educando tal, pero ahí por las necesidades, el papá la manda a llamar con 12 años, la manda a llamar nuevamente al pueblito y la deja como ama de casa, o sea, cuidando de la granja, cuidando de todos los trabajos del papá, echando una mano derecha del papá. Y el papá que era bastante duro así con ella, y ella se comportó de una forma eximia, fue una ama de casa pero eximia, o sea, cuidaba de la casa de una forma impresionante. Con 12 años de edad, hoy en día una niña de 12 años y le ponen Ni tender la cama. exactamente, bueno, capaz que ni tender la cama, y ella, pero mantuvo la casa de una forma eximia, y es por eso que después ella, cuando recibe la vocación religiosa, ella, el papá le pone muchas trabas. Sí. Porque si ella se va al convento, yo con ¿Con quién me quedo? Sí, eran 11 hijos, pero ella era la que mantenía todo. Si ella se va al convento, yo con cómo voy a seguir adelante mi vida, la granja y los trabajos, etc. Claro, que es cierto egoísmo de parte de Sí, claro. padre de no entender una vocación religiosa de su hija. Entonces, más pensando en su bienestar que en el servicio de Dios. Y entonces, claro, el padre le puso, cuando ella recibe la vocación religiosa, ella le puso un montón de trabas. Y una cosa curiosa, cuando ella era pequeñita, más o menos en esa edad, ella tiene un sueño misterioso, y sueña con un anciano que la mira y dice, ven, y ella como que le da miedo y se retira, como que no quiere ir. Y ahí el anciano le dice, ahora tú te vas, pero más adelante tú vendrás a mí, vendrás a mi regazo, yo vas a venir a mi corazón. Y ella ahí se despierta el sueño y le quedó, o sea, ese sueño grabado, un sueño muy real, y qué significará y tal. Y mucho tiempo después, mucho antes de entrar al convento, cuando ella está en París, va a la capilla de las Hermanas de la Caridad, ahí ve en la sacristía, entra a la iglesia, va a la sacristía y ve un cuadro de San Vicente de Paul y pregunta, ¿quién es ese anciano? ¿Quién es? Y a él le dicen, no, San Vicente de Paul, fundador de las Hermanas de la Caridad, los paulistas, las aristas y tal. Y era él que había tenido, entonces ahí como que nació en ella la vocación, y no, aquí está. O sea, más claro imposible, ¿no? Más claro imposible. Y ella recién, con 24 años, consigue entrar al convento. ¿Por qué? Porque el papá le ponía tantas trabas que no conseguía, pero fue perseverante, fue tenaz, no, yo tengo esa vocación, yo cumplí esa vocación. Incluso su papá la mandó a ella a París, ya cuando ella estaba ya con esas intenciones serias de ir a un convento. El papá la manda a que ayude a su hermano en un restaurante que tenía, que era un restaurante de obreros en París. ¿Ves lo que era el ambiente? No sé, lo que conversarían esos hombres rudos no sé. Y ella perseveró y su hermano la apoyó, incluso a ella le faltaba un poco el tema de la lectura, la escritura, le ayuda a que ella pueda conseguir dejar de ser analfabeta, leer y escribir, y ahí es que recién consigue presentarse donde las hermanas para que la reciban como religiosa. Inclusive el papá, aparte de meter un montón de trabas, no quiso pagar el dote, que era un dinero que se pagaba para que, así como una joven se iba a casar, ¿no? Daban el dinero para que tuviese el dinero para la fiesta, para todo, para comenzar una vida de familia. Él no quiso pagar eso, y lo pagó un hermano, que era militar, que tenían cierto dinero, entonces lo pagó el hermano. O sea, le puso todas las trabas, pero ella al final perseveró, y con 24 años... Entonces, cuando Dios llama a una persona, por más trabas que quiera poner... Y si la persona es fiel a ese llamado, ahí avanza, ¿no? Y entonces, no sé si... ahí qué pasó, que ahí San Vicente de Paul estaba enterrado en París. O sea, ella ya está en el convento. Ya el convento, pero todavía era novicia. Era novicia. Ella estaba en una casa que se llamaba el seminario de las monjas, ¿sabes? De noviciado, ¿no? Entonces ella estaba ahí y iban a trasladar los restos incorruptos de San Vicente de Paul, que estaba en una iglesia muy cerca de la Rue de Bac, que era donde estaba ella. Y fue una apoteosis, o sea, inclusive estaba el rey Carlos X, todavía en ese entonces, y entonces fue una apoteosis del pueblo, una glorificación a San Vicente de Paul, una glorificación al propio rey, porque el rey participando en esa actividad, digamos, hubo una unión entre lo que es el Estado y la Iglesia, una unión entre lo religioso, ¿verdad? y lo temporal. Y entonces fue aclamado, y el rey estaba como que en el cenit, ¿no? El rey. Y aparte que era bueno. Y entonces como que había una renovación de toda esa gracia, ¿no? De restaurar la
religión católica y la monarquía católica. Tal. Y fue ahí que cuando entró el cuerpo de San Vicente de Paul, Pero perdón, una pregunta. ¿Va a entrar al Rue de Bac? a lo de Paz, porque ahí lo van a dejar. Ahí lo van a dejar. Sí, ahí Ajá. lo van a dejar. Pero solo me perdí el detalle y Sí, quería aclararlo. Sí, Perdón. sí, era como que Ajá. los trasladaban. No me recuerdo ahorita en qué iglesia estaba, pero lo iban a dejar en el convento fundado por él. Entonces, y ahí cuando está una especie de urna, porque estaba incorrupto, de una forma, hasta hoy en día se puede visitar y es impresionante. Bueno, usted estuvo, ¿verdad? Sí. Y es impresionante. Y está que estuviese durmiendo. Entonces ahí cuando, por cierto, Santa Catalina también está incorrupta y de una forma también increíble, como está dormida. Y ahí ella, cuando ella se pone a rezar delante del cuerpo, ella tiene una visión. No es un sueño, sino es una visión en la cual ella ve 3 corazones. Ve un corazón blanco, un corazón rojo y un corazón negro. Y es muy curioso porque y ahí explica que el corazón blanco era la paz que estaba viendo en ese momento en Francia. Claro, todo estaba en paz, todo estaba en orden. Carlos X, etc., todo en orden. El rojo significaba la sangre que iban a derramar para establecer la paz. Primero, el color rojo, o sea, el amor, la caridad, etc., pero también la sangre que ellos iban a derramar por Francia. Y el color negro significaba la calamidad, la catástrofe que iba a caer en Francia en poco tiempo, en París, en Francia, y por lo tanto en todo el mundo. O sea, ella veía esos 3 corazones y escuchaba una voz interior que le daba esa explicación, ¿no? No es que ella se Sí, inventó una exactamente. interpretación. Ella, no sé, habrá sido su ángel de la guarda, Dios, no se sabe, que le decía lo que significaba cada cosa. Es que ella es muy curioso porque ella en las apariciones, Nuestra Señora le dice, son 3 apariciones, creo que en la primera le dice que, en la primera, que las apariciones se van a acabar, pero que ella va a seguir en las oraciones, va a seguir teniendo inspiraciones. Sí. O sea que el Espíritu Santo, Nuestra Señora le iba a inspirar cosas que eran como mensajes, que ya no es una cosa que uno escucha, pero que está inspirado y que tiene el mismo valor. Entonces ella sintió esa inspiración y que sintió que era el blanco significaba eso, el rojo. No, y después ella tenía una gran vida mística. Incluso ella cuenta que los primeros meses de su estadía como novicia, en la Santa Misa, en la Eucaristía, ella veía a Nuestro Señor. Todos los días, todas las misas. Entonces, imagínense, ella Era súper privilegiada. estaba muy sentía, sí. habituada ya a ese convivio con lo sobrenatural, ¿no? Y como que Dios la iba preparando Claro. para esa aparición. Así como los pastorcitos de Fátima fueron preparados con la visión del ángel de Portugal, ella también fue preparada con esas visiones, con esas premoniciones, con esas inspiraciones para la gran profecía, el gran mensaje que ella recibió de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Ahora, hermano Fernando, así como usted también nos ha preparado ya con todo esto previo que nos ha contado para las apariciones, si le parece ahorita hacemos una pausa ya para la pausa comercial que toca hacer en el programa, y al regreso ya entramos directamente En las apariciones. a lo que son las apariciones de Nuestra Señora y el mensaje que ella nos dio hasta los días de hoy y el regalo de la medalla milagrosa, ¿sí le parece? Me parece perfecto. Bueno, entonces no se despeguen, queridos amigos, pausa comercial. Antes de que se vayan, recuerden, suscríbanse ya al canal, vayan compartiendo con sus amistades y ya regresamos con la segunda parte de Salve María con los heraldos del Evangelio. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y hoy estamos conversando con el hermano Juan Andrés, el hermano Fernando, sobre las apariciones de Nuestra Señora de las Gracias en la Rue de Bac, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Pero bueno, en la primera parte habíamos hecho todo un contexto histórico, hemos explicado quién era Santa Catalina, hemos explicado cómo estaba la situación en Francia, ya estamos con Santa Catalina en el noviciado y habíamos contado las apariciones o las visiones, mejor dicho, que ella tuvo del corazón de San Vicente con las respectivas explicaciones de por qué cada color de cada corazón. Vale la pena resaltar acá, que esto se nos quedó, que ella todo esto se lo iba contando a su confesor, que era un sacerdote, que era el padre Aladel, y que él, la escuchaba y el único consejo que le daba era que no hiciera caso a eso, que se olvidase y que pensase en otra cosa y que alejase todas esas visiones, pensamientos como si fuesen pecaminosos. En fin, no sé, tendría sus motivos, qué sé yo. Pero bueno, él tiene un papel bien importante después en las apariciones, entonces desde ya lo mencionamos para que ustedes entiendan
qué situación complicada pasaba Santa Catalina, porque ella viendo todo eso, se lo comentaba a su confesor y el confesor pues le daba esos consejos, ¿no? Un detalle también, hermano Sebastián, que cuando San Vicente de Paul fundó a las Hermanas Caridad y los Lazaristas, que es digamos, la rama masculina y femenina, tenían como norma de regla que a las monjas, a cada hermana, le asignaban un confesor. Sí. Y ella no podía cambiar de confesor. O sea, este no me gustó, entonces voy a ir a otro, o bueno, este no me cree, entonces se lo voy a contar a otro. Sí. Entonces ella tenía que cumplir con esa norma de la regla, Uh-huh. y entonces le tocó al padre, a la de él, Sí. y entonces ni modo, Ni modo, digamos. ni modo. La providencia lo Sí. permitió, bueno, veremos, no sabemos. Entonces, hermano Fernando, ya llega por fin, comienza en la fase ya de las apariciones de Nuestra Señora. Ella ya había visto el corazón de San Vicente, a San Vicente en el fondo, ¿no? Y El un sueño día- también, sí, pequeñita. exactamente, Ujú. con San Vicente. Y un día antes de la fiesta de San Vicente de Paul, la maestra de novicios les había hablado mucho, Sí. un montón de hechos de la vida de San Vicente, y antes de ir a dormir les había regalado a cada una de las novicias un pedacito del roquete Ujú. de San Vicente, una reliquia. Qué reliquia, sí. Y Santa Catalina, ella muy devota, muy simpática como era, agarró esa reliquia, la cortó a la mitad y dijo, bueno, si San Vicente ya me dio la gracia de verlo a él, él también me va a conseguir la gracia de ver a la Santísima Virgen. Yo quiero ver a la Virgen. Y agarró esa mitad de la reliquia y se la tragó, Sí. se la comió, y ahí se fue a dormir. Y esa noche es que ella, cuando estando durmiendo, ella escucha que entran a su habitación, la despierta, dice, Sor Lauré, la despierta, ella ve, y un niño pequeño, ella lo describe de unos 4 o 5 años, súper bonito, de una belleza fuera de lo común, y le dice, acompáñeme Sor Lauré, porque la Virgen la va a ir a visitar en la capilla, la Virgen la quiere ver en la capilla. Y ella, pero ¿cómo así que la Virgen me quiere ver en la capilla? No, yo no puedo levantarme, yo soy una novicia, no, todo el mundo está durmiendo. Y me van a ver, me van a descubrir. Y ahí el niño, que era su ángel de la guarda, le dice, tranquila, todas están durmiendo, no se preocupe, vamos a la capilla. Ahí ella se levanta y ella va narrando que de camino hacia la capilla, por donde iba pasando el niño, guiándola, todas las luces se iban encendiendo, me imagino que eran velas, ¿no? O lámparas de aceite, se iban encendiendo hasta llegar a la capilla. Cuando entran a la capilla, ella describe que la capilla estaba preparada como si fuese para una misa de Navidad, una misa de gallo. Estaba con todas las velas encendidas, un ambiente así súper... En las misas de Navidad se siente eso, una gracia especial. Y el niño la lleva hasta el lugar donde predicaba el sacerdote y le dice, espera acá, porque ya llega la Santísima Virgen. Qué bonito, qué bárbaro. Y ahí, hermano Fernando, ¿qué fue lo que pasó? No, ahí un detalle un poquito antes, que ella entró al noviciado el día 21 de abril Ajá. de 1830, y de que ella que entró al noviciado, rezaba siempre a San Vicente de Paul de ver a la Virgen, Sí. de que yo quiero verla. Es la única vidente, que yo conozco por lo menos, que pide de poder ver a Nuestra Señora. Y en julio, que es ahorita, la primera aparición, o sea, de abril a julio, que 4 meses, Mayo, junio, julio, 3 meses, Nuestra Señora la atendió. Fue el 18 de julio. Fue el 18 de julio, o sea, para que veamos cómo es bueno siempre pedir que en 3 meses, Con perseverancia. con perseverancia, y si es una cosa buena, y si nos conviene nuestra salvación, Nuestra Señora a ella la atendió, digamos que relativamente bien rápido. Pero entonces ahí, sí, el ángel que se le aparece tal, y un detalle curioso también, cuando ellos, a medida que iban avanzando, se iban encendiendo las luces, tal, es súper fenomenal. Y entonces ahí, ella llega y ve que se aparece Nuestra Señora, ¿no? Y súper elegante. Perdón que le interrumpa, solo el detalle, yo creo que ya escuchó el frufru del vestido. Exactamente. Y que ella, esta santa, es súper detallista. Ajá. Ella cuando describe las apariciones con lujo de detalles. Entonces también el frufru, ¿no? Que es el ruido roce. que hace la seda, ¿no? Inclusive describe el color del manto que tenía, el vestido, mejor dicho, tenía un manto, el vestido, que era un color rosado así, pero es un rosado que es ese color rosado que se produce entre la aurora y la noche. Ojo. Pero un poquito antes de la aurora hay un color. Entonces, ¿hasta qué punto de detalles ella conseguía describir? Y eso muestra la veracidad. Nadie se puede inventar una cosa así. Después, cómo estaba vestida la Virgen, que tenía una diadema así, que era más o menos de 2 o 2 centímetros y medio de ancho. O sea, se ven esos pequeños detalles, ¿no?
Ahí la Virgen pasa, se aparece así al altar, como decía el hermano, que tenía todo adornado como para misa de Navidad. Ahí pasa, y cuando pasa delante del Santísimo Sacramento, la Virgen se arrodilla. Impresionante. Se arrodilla delante del Santísimo Sacramento, que también es un ejemplo para nosotros. Siempre que pasamos delante del Santísimo, a veces uno hace una veña así porque está apurado, Con los ojos. o sí, solo hace así. No, sino la Santísima Virgen, la propia Madre de Dios, ¿verdad? Se arrodilla delante del Santísimo, va y se sienta en una silla que era del lo que usaba el sacerdote para la misa, una silla muy modesta. Ustedes la habrán visto también cuando estuvo en la Cruz de Bar, que es una silla muy modesta, muy digna, bonita. Él se sienta, y lo que decía usted al comienzo, de cómo esa intimidad que tenía ella con esta señora, que ella va, se arrodilla y apoya sus codos, digamos, en el regazo de la Virgen, en la rodilla de la Virgen, y comienza así a hablar con esta señora, de madre a hija, pero con una intimidad así increíble. Santa Catalina dice, fueron los momentos más espectaculares de mi vida. Más, o sea, no con esas palabras, más sublimes. Más sublime, la mayor consolación que yo recibí en mi vida. O sea, imagínese usted esa confianza de poder ponerle sea, sus antebrazos, sus Ajá. codos a la Santísima Virgen. Claro que es, y que en realidad Nuestra Señora, ella quiere tener esa intimidad con nosotros, Sí, exactamente. ese convivio de madre-hijo, madre-hija, que depende de nosotros, ¿no? Exactamente. Quererlo también. Y ahí entonces, bueno, entonces ahí comienza a hablar, y sé que estuvieron 2 horas hablando Nuestra Señora con Santa Catalina Labouré. Y esas 2 horas, ella, claro, después de la visión, tomó nota de todo. 2 horas de conversación con la Virgen, imagínense lo que la Virgen le habrá dicho, el mensaje que le transmitió en ese momento. Pero, cuando ella se lo dijo a su confesor, al padre Adel, no le creyó, no, y tiene que quemar todo eso. Y mandó a quemar esos manuscritos de las 2 horas de conversación. Triste. Entonces, lo que tenemos, la primera aparición, que es el 18 de julio, como bien decía el hermano Sebastián, es muy poquito. Yo tengo aquí que son palabras, digamos, textuales, porque son de los manuscritos de la hermana, de lo que sobró de la quematina, lamentablemente, pero que también ya dicen mucho. Y dice así, miren, Dios quiere confiarte una misión, le da una misión a la Santa Catarina. Te costará trabajo, ya entiendo que no va a ser fácil, te costará trabajo, pero lo vencerás pensando que lo haces para la gloria de Dios. O sea, ella va a sortear todos los obstáculos sabiendo que lo que está haciendo es para la gloria de Dios. Tú conocerás cuán bueno es Dios. O sea, va a sentir el amor de Dios, como Dios es bueno. O sea, místicamente lo va a sentir, inclusive físicamente. Tendrás que sufrir. Tendrás que sufrir hasta que se lo digas a tu director, al padre Adel. No te faltarán contradicciones, pero te asistirá la gracia. No temas. Eso es muy bonito, porque siempre la trata como una hija. No te va a faltar gracia, no temas, vas a sufrir, no va a ser fácil, pero ella siempre está ahí. Nuestra Señora siempre va a estar ahí ayudando. No temas. Háblale a tu confesor con confianza y sencillez. Ten confianza, no temas. Verás ciertas cosas. Tú verás ciertas cosas, díselas. Recibirás inspiraciones en la oración, lo que decíamos al comienzo del podcast. Y ahí fue lo principal, digamos, de esa primera aparición, de que fueron de 2 horas de conversación, porque conservamos solamente eso. Pero impresionante lo del cómo la vocación del profetismo, porque es innegable que Santa Catalina también tuvo esa vocación del profetismo, y cómo es dura esa vocación, y cómo encuentran dificultades, lo que la Virgen le decía, ¿no? Encontrarás dificultades, etcétera, sufrirás un montón, incredulidad, inclusive dentro del convento, persecución. La madre superior, última, ella tuvo 7 madres superiores a lo largo de su vida, y la última era la madre de Ifest, que la trataba súper mal, la trataba súper duro, inclusive las propias monjas quedaban escandalizadas. Madre, no la trate así, o sea, no sea tan dura con ella, tal. Y ella decía, no, que siento una cosa que es más fuerte que yo y no me aguanto. Pero después ella tuvo una gracia de conversión, la madre esta, y después la ayudó mucho en sus últimos días de Sor Catalina, la ayudó muchísimo. Ahora que usted cuenta eso, me acordé de haber leído también que ella, a la única persona a quien le contó todo fue a su confesor. Entonces nadie sabía quién era. Ajá. Sabían de que en el convento había una monja que veía a la Virgen,
Pero que- nadie sabía quién era. Y que de ahí salió la medalla, que era una cosa que la Virgen Ajá. había Incluso pedido, al final tal. de la vida, ella Ujú. es trasladada a otro convento y ella creo que se encarga de la cocina. Y dice que cuando murió recién, y las demás monjas, era ella. Sí, sí, sí. Una cosa así como... Sí, claro, cualquiera de nosotros, mire, yo vi la Virgen ayer y quería contarle lo que me transmitió. Y, o sea, es muy difícil que no entre cierto Deseo de deseo de protagonismo. protagonismo, exactamente, de aparecer. O sea, No, trátenme bien porque yo soy el que hablo con ustedes. Exactamente. Y entonces, y una de las pruebas de que las apariciones son verdaderas es justamente La santidad del santidad del vidente. Porque una cosa que es bueno de notar, que todos los videntes, casi todos, que han tenido revelaciones obviamente verdaderas, ennoblece a la persona. En el sentido de que la persona queda más educada, queda más con otros modales, queda más humildes, más santo. Y eso como que, bueno, los pastores de Fátima, por ejemplo, que eran campesinos súper, pero usted va a ver las fotos de ellos, son súper dignos, súper educados. Yo me acuerdo cuando estuve en Portugal, vi el vestidito de Jacinta, y usted ve, es un vestido súper simple, pero parece una princesa. Sí. Lo que dice el Salmo, ¿no? Ajá. Que los levantará de la basura y los sentará entre los príncipes. Exactamente. Qué bonito. Entonces ella también se vio beneficiada justamente también en ese aspecto, ¿no? Perdón, un detalle, quizás parezca súper secundario, pero yo me acuerdo de haberlo leído también en una biografía de Santa Catalina, escrita por una monja, y ella dice que narran, o sea, ella se basa en testigos de la época, que Santa Catalina tenía los ojos azules más lindos que habían visto. Y ella dice, me parece providencial que Dios quiso que esos ojos, que eran los ojos más lindos, fueron los ojos que vieron a Nuestra Señora. Qué bonito. Pues un detalle secundario, pero yo creo que es bonito ponerlo. No, muy bonito. Y sabe qué pasa, que ella en la primera aparición también le pide a Nuestra Señora. Ella le dice, Señor, yo aquí te estoy viendo como madre cariñosa, como madre tiernísima, madre que está súper muy cercana a nosotros. Pero yo te quiero ver como la mejor de las reinas, con todo el esplendor, con lo más bello de tu belleza. Entonces yo quiero, si tú te puedes manifestar también, pero de una forma así esplendorosa y fabulosa, como una reina, pero de la reina más bella del mundo, como nunca se está en la historia. Y es por eso que después, en la segunda aparición, que es la más famosa, la del 27 de noviembre, que es la que vamos a festejar ahora, ella se aparece y le muestra cómo es la medalla milagrosa y se muestra con todo ese esplendor, como ella reina del mundo y tal, porque eso lo podemos ver cuando, Sí, no, ya, cuando yo lleguemos. creo que ya podemos entrar. Sí, bueno, porque entonces ella pide esa gracia a Nuestra Señora y justamente el día 27, el 27 de noviembre, que vamos a festejar ahorita, es que se aparece ella como la medalla milagrosa. Pero ella la ve a Nuestra Señora, pero empieza a ver como un cuadro. Y está representada Nuestra Señora con esa majestad fabulosa, fenomenal, en la cual ella está con un mundo en la mano, lleva un mundo en la mano, y abajo en los pies también lleva un medio mundo. O sea, que es el mundo, pero que ella, como por así decir, está por encima, pero también lo tiene en las manos. O sea, como yo soy la reina del mundo. Y de sus manos salen unos rayos que dan una vuelta y caen en el mundo. Sobre todo en París y en Francia. Qué bonito. ¿Verdad? Y entonces ahí ella comprende que es Nuestra Señora como reina del mundo, pero una cosa impresionante, porque ahí se ve lo que decíamos al comienzo, el lado profético de esa aparición. Porque Nuestra Señora profetizando ya, mostrando al mundo cuál es la solución para todas las calamidades que van a venir. Porque tengamos en cuenta que en aquella época, Revolución Francesa, monarquía, lo que explicamos al comienzo, había una división entre Dios y el ateísmo, ¿verdad? Y lo que ellos hablaban de esa apostasía silenciosa de Occidente. Sí. Si bien que hoy en día no es tan silenciosa, hoy en día es una apostasía a los gritos. Porque claro, en las persecuciones que hubo en Europa, de los bárbaros y tal, era porque existieron, pero era porque eran bárbaros, entonces perseguían, no tienen mucha, digamos, instrucción. O sea, no eran cristianos. Claro, eran cristianos, entonces no tienen mucha instrucción de que, bueno, estamos matando a la gente porque adoran a un Dios que no es el mío, entonces vamos a que matarlo y tal. Pero hoy en día esa apostasía es la persona que ya fue educada en la religión católica, fue educada en el cristianismo y está rechazando todo lo que recibió. Entonces es una apostasía que es mucho más grave y mucho peor, y es lo que estaba jugando en ese momento, o la apostasía o volverse hacia Dios. Entonces aparece como medianera universal de todas las gracias. Pues todas las gracias que ellas salían de sus manos, que caían
al mundo, que iban hacia el mundo. Y como corredentora del género humano. Entonces ya está profetizando cuáles son los dogmas Sí. que se tienen que proclamar, que van a ser dogmas muy perseguidos, pero son los dogmas que van a dar la solución al mundo, y cuál va a haber, el mundo va, al fin va a conocer a Nuestra Señora, va a haber prosperidad, amor, que es lo que la Virgen de Fátima dijo, que por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Hermano Fernando, perdón, una pregunta. Entonces, usted está comentando, porque viene a la cabeza muchas ideas, esto de los dogmas, esto de toda la representación de la medalla. Ella se muestra como en un cuadro, entonces, y usted escribía que está con el mundo en las manos, los rayos salían de sus anillos que tenía en las manos, iban al mundo. Y ahí se veía la frase que la rodeaba a ella, Ajá. o María concebida sin pecado, que también, Inmaculada Concepción. Que no era todavía, no era dogma, Claro. había sido proclamado dogma. Por eso, María concebida sin pecado, rogad por nosotros que que recurrimos recurrimos a a vos. vos. Entonces, rogad por nosotros también, parte de esa mediación para conseguir las gracias de Exactamente. Dios. Ahora, la medalla en sí, como la conocemos hoy en día, no es con ese formato como la Santísima Virgen se apareció, Sí. que era justamente con el globo, con la tierra en las manos, ella mirando al cielo, ¿no? Porque describía también, me acuerdo, Sí, que ella su mirada la elevaba a Dios Padre seguramente. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué porque qué pasa? Ahí ella manda, la Virgen manda a acuñar esas medallas y a ser distribuidas. O sea, perdón, solo para que quede claro, ella ve ese cuadro, por así decir, Sí. Ajá. y la Virgen le dice, haz una medalla de lo que estás viendo. Está bien. Ajá. Pero también un detalle, que quizás para después avanzar, que ella se da vuelta y ve el reverso de la medalla también. Así, La cruz con que la ve M. una M que tiene un travesañito, y ese travesaño se apoya la cruz, Claro, y después abajo dos corazones, claro, que es el corazón de María y el corazón de Jesús. que es un solo corazón. Que es un solo corazón, y dos corazones pero sufrientes, porque es con la espada. corredención también. Y exactamente, entonces ahí viene la corredención, porque es María, que es la corredentora, pues está la cruz, que es la corredentora. O sea, no es la redentora, porque el redentor solo nuestro Jesucristo, absoluto, él pudo redimir, súper pudo Con redimir, un porque acto él de es Dios. voluntad solamente. Exactamente, con acto de voluntad, pero él quiso, por su bondad y por su liberalidad, que Nuestra Señora participase de esa corredención. Y por eso se muestra en el otro lado de la medalla la M de María, la cruz, y apoyada en la M, pero Nuestra Señora es la corredentora y los dos corazones sufrientes. Obviamente que aquí no queremos decir que Dios precisó de una corredentora, no necesitó en absoluto, pero Él quiso, justamente ¿para qué? Para mostrar el poder salvador que Él tiene. Él cuando quiere demostrar el brazo poderoso que se muestra más, sobre todo en la redención, quiso mostrarlo también a través de Nuestra Señora. Claro. Porque para ver, viendo las grandezas que hay en Nuestra Señora, nosotros comprendemos mejor la grandeza que hay en Dios. Sí, O sea, solo en esa medalla ya vimos Inmaculada Concepción, exactamente. mediación universal Y y la- corredención. la Bueno, corredención. y yo me atrevería, pues yo no voy a decir aquí nada, pero qué bonito eso que usted mencionaba de, por así decir, al tener el mundo en las manos, era como que ella tomaba las riendas de la historia Exactamente. en sus manos y que a partir de ahí ella misma iba a guiarlo. Exactamente. Y Yo si me- usted se da cuenta, es esa era mariana que decía el hermano Sebastián, Sí, y que va a desembocar en el Reino de María. Sí. Y que a partir de exactamente, a partir del siglo XIX, las apariciones marianas, es como que una nueva era de gracias mariales, Sí. pero que es todo a través de Nuestra Señora. Y es como que Dios, bueno, ahora yo voy a llevar el timón de la historia. ¿A través de quién? De Nuestra Señora. Qué bárbaro. Es como esas bodas de Cana del Nuevo Ajá. Testamento, por así decirlo. Exactamente. De la actualidad, de que Nuestra Señora interviene y que consigue esos milagros que se necesitan de nuestro Señor para solucionar este mundo Y una que se cosa- cae a los pedazos. Una cosa muy bonita que decía el hermano Juan Andrés, que Nuestra Señora gobernando el mundo, yo me acuerdo en una conferencia con el doctor Pino Gorro Oliveira, que fue el que fundó, el que formó Inspiró, nuestro fundador, sí. que fue los heraldos. Yo estuve presente en la conferencia en la cual le mostraron un audiovisual justamente sobre la medalla milagrosa. Y él quedó encantado con esa visión de que Nuestra Señora tenía el mundo en las manos. Y él decía, yo vi ahí la imagen del reino de María, porque es Nuestra Señora gobernando el mundo. Qué interesante. Y ahí me quedó la idea, y era lo que Nuestra Señora quería. 3 cosas pidió Nuestra Señora a Santa Catarina de Labouré. Una era que se hiciese la medalla, que vamos a ver por qué no se hizo como Nuestra Señora quiso. Una capilla en honor a la medalla milagrosa, una capilla. Y después una tercera cosa, una imagen grande, una imagen de gusto de cómo estaba la medalla, pero la que ella vio, con el mundo en las manos.
Ahora, ¿qué pasa? Ahí ella le contó eso al padre Aladel y le dijo que no, que en fin, lo de siempre, trabas y trabas, y al final se mandaron a acuñar las medallas, y cuando se la mostraron a la santa, ella lo vio y dice, pero no es la que yo mandé a hacer, no es como la que yo mandé a hacer, porque la que acuñaron, la que nosotros conocemos hoy en día, que es la Virgen, con las manos extendidas, y que salen, ¿verdad?, los rayos de la gracia que el mundo, con la fecha, en 1830, la serpiente que está aplastada, todo. Y el verso de la medalla, que está en la M con la cruz y los dos corazones, es tal cual como la santa lo vio, pero las estrellas, las 12 estrellas, fue un invento del padre Aladel. Sí. No fue una cosa que la Virgen quiso. Pero en ese ínterin, más o menos en el año 1842, 42, fue la famosa conversión de Ratisbón. Sí. Después, si quiere, contamos rapidito la historia de él, que es muy bonita. Pero la Virgen, a Ratisbón, que él se convierte justamente porque llevaba una medalla milagrosa, ¿sí? como había sido acuñada, no como la que habían pedido, pero como había sido acuñada, se aparece Nuestra Señora, Madonna del Milagro, la Virgen del Milagro, en Santander del Efrate, se aparece con la forma de la medalla milagrosa como hoy en día la conocemos. Entonces el padre Aladel le dice a la hermana, pero mire hermana, si hasta la Virgen se apareció así, en Ratisbón, que era un judío famoso, y que la conversión de él era como hoy en día decirle, no sé, un súper... Sí, no sé. Sí, un actor famoso se convirtió y dejó toda su fortuna para los pobres y se hizo trapense. Una cosa que repercutió en la sociedad europea en la época, y fue 10 años, prácticamente 10 años después de las apariciones. Y que en aquella época no existía el correo electrónico, el WhatsApp, o sea, que una cosa que demoró, pues ya que 10 años digamos, fue rapidísimo de difundirse la medalla milagrosa. O sea, que ya en Italia existía ya la medalla milagrosa y tenía la fama justamente de ser milagrosa. Y parece ser que entonces ahí la medalla quedó, digamos, con ese formato, y que parece la Virgen lo que, bueno, Sí, que ni modo, pero de esa forma ella también iba a dar esas gracias, a dispensar esas gracias. gracias. Una cosa que me parece muy curiosa es que la Virgen no le dijo, esta es la medalla que se va a llamar medalla milagrosa, sino que el milagrosa se lo puso la gente de la cantidad de milagros que hacía. Pero en realidad es la medalla de la Inmaculada. Exactamente, la medalla de la Inmaculada. Y bueno, hoy en día la conocemos con muchísimo cariño como milagrosa debido a todos esos milagros, entre esos milagros de conversión impresionantes como este, pero tantos otros, ¿verdad? Hay una cosa que decía otra que me olvidé, porque bueno, dejarlo aquí marcado, de que era, otra cosa que decía la Virgen era la restauración de la orden, porque está muy decadente. Sí. Y de hecho el superior del padre, que era lazarista también, obviamente, era súper fervoroso, y él consiguió realmente restaurar la orden con fervor, pero después cuando él murió hay una gran decadencia nuevamente. Y esa decadencia tuvo una influencia muy grande para que pues hubiese todas las catástrofes que se vino para casa. Como la responsabilidad, ¿verdad?, a veces nuestra, de cómo Dios va a guiar o no guiar la historia, ¿no? Qué impresionante. Estamos un poco tiempo. No, estamos un poco tiempo, pero yo creo que extendámonos un poquito. Y el hermano Juan Andrés hablaba, bueno, y usted también, de la conversión de Ratisbón. O sea, la medalla es milagrosa, se le empezó a llamar milagrosa a raíz de la cantidad de curas que hubo con una peste de cólera en París. Exacto, que solo era llevarle la medalla a los enfermos y se curaban inmediatamente. Porque la cólera, o sea, el cólera es algo que mataba en horas. Creo que en 4, si no me engaño, haber leído de que en 4 horas volvía una persona sana en un cadáver. Exactamente. Entonces, o sea, la gente cuando recibía la medalla empezaba a gritar, es milagrosa. Entonces ahí es que viene el nombre de milagrosa. Pero más que las curas físicas, que son súper importantes, claro, se dieron muchas conversiones a raíz del uso de la medalla milagrosa. Casos famosos, porque hoy en día está San Alfonso María Ratisbón, que no sé si usted cuenta la historia rapidito quién era, porque él solo se mencionó, que es que vale mucho la pena, porque es la arquetípica. No, y es arquetípica y es lindísima también, porque está súper relacionada con la medalla en sí. O sea, no que las otras no, pero esta tiene un papel importante en la medalla. Él era un judío, como mencionaba el hermano, de las familias más millonarias de la época de Francia. Él era ateo,
¿verdad? Ateo. Él era de una familia pero de Inglaterra. Ajá. Pero después Eran banqueros, sí, y vivían ahí en París, etcétera, y toda la cuestión. Y él estaba haciendo el viaje de su vida, ¿no? Porque creo que se iba a casar, si no estoy mal, hermano, por favor, usted que sabe más me... Era como una especie de despedida de soltero. Entonces un viaje por Europa, así, pero... Y él no quería ir a Roma, porque parece que no le gustaba Roma, París era mucho más lindo, No, Roma... Él tenía Cierta- odio sí. a la Iglesia Católica, Ajá. porque su hermano y un familiar se habían convertido, Un primo de él. un primo, sí, se habían convertido del judaísmo pues al catolicismo. Incluso uno se había hecho sacerdote. Sí, si no me equivoco. y el hermano se convirtió leyendo la Biblia. No fue que la Biblia se le apareció, sino que se convirtió en la Biblia y dijo, no, el Mesías ya vino. O sea, él sacó la conclusión, porque era honesto consigo mismo, y sacó la conclusión de que ya la Iglesia Católica era la verdadera. Otra cosa interesante es que, claro, el hecho de ser una familia muy rica, era muy bien relacionado con gente. Entonces, él era amigo de la nobleza más alta, y entre esos amigos había gente que era muy buena, era gente noble, que además de ser noble tenía un corazón muy noble también, ¿no? Entonces, uno de sus amigos le regaló una medalla milagrosa. Le dijo, mira, yo sé que no sos católico, etcétera, quizás de una forma mucho más linda, ¿verdad? Pero aquí en un lenguaje coloquial, para que nos entiendan bien, por amistad, yo te pido que lleves esta medalla. Y él efectivamente, por amistad, la llevaba. No era por piedad, devoción, sino por amistad llevaba esa medalla. Incluso creo que un amigo de él, un noble, murió, ¿verdad? Ofreciendo su vida por la conversión De Ratisbon, sí. Ratisbon. Y por cosas que da la vida terminaron yendo a Roma en el viaje con sus amigos. Y que sintió como que una gracia, algo que lo empujaba para ir a Roma. Y pues yo no quiero ir, y al final terminó en Roma. Pero fue por una gracia. Exactamente. Y ahí a las tantas, bueno, aquí en Roma está lleno de iglesias. Cada esquina prácticamente tiene una iglesia, y en cada esquina hay un cuerpo incorrupto, hay un milagro, hay una obra de arte, miles de obras de arte. Es impresionante. Entonces, uno de los amigos quiso entrar a esta iglesia San Andrea del Efrate, que es una iglesia muy linda, muy bonita, y para combinar con el sacerdote algo sobre una misa por este amigo que había fallecido. Eran amigos en común. Ajá, A los tres se conocían. Y entonces solo le dijo, bueno, espérame tú aquí. Y él entró para ver las obras de arte, ¿no? Y cuál no es su sorpresa, que había cierta penumbra, y en uno de los altares laterales ve una luz impresionante que salía. Él ya siente algo de sobrenatural. Imagínense un aroma espectacular cuando uno pues se encuentra con alguien que tiene un perfume característico. Imagínense cómo será el perfume de la Santísima Virgen, ¿verdad? Él llega y ve a la Virgen parada sobre el altar, como en la medalla, y la ve con una belleza tal que parece que lo único que él conseguía decir después, cuando lo encuentran, él decía, ¡qué bella es! ¡Qué bella es! O sea, la Virgen le convirtió por su belleza. No le dijo nada. No le dijo nada, No, simplemente... él miraba al rostro y como que le daba pena, Le da- porque dice, es tan pecador y tan pura, o sea, qué bella y qué buena es. Qué buena es, Sentía la bondad de Nuestra Señora. Y uno ve aquí ya digamos, un arco gótico, ¿no? Por un lado, Santa Catalina, apoyada en las rodillas de la Virgen, conversando con ella. Y por otro lado aquí, esa belleza, esa majestad, sin diálogo, pero bueno, un diálogo quizás con la mirada apenas, Sí, de ¿no? corazón, Y de corazón a corazón, pero por así decir, con cierta distancia también, ¿no? Como la Virgen con algunas personas se manifiesta de una forma y con otras de otra, pero siempre con esa maternalidad, ¿no? Entonces, fue ahí, a raíz de eso, que él se convirtió. Él incluso fundó una orden religiosa, Nuestra Señora de Sion, y que para rezar por la conversión, del pueblo judío. Muy interesante. No, muy interesante. Y claro, eso repercutió en toda Europa. Sí, marcó. Sí, marcó. O sea, fue la noticia, digamos, Ajá. del jet set, por así decirlo, en la época, la conversión de este judío. Bueno, hermanos, lastimosamente se nos ha ido el tiempo. Solo, Sí. no sé si me permite contar una cosa última, yo sé que pues ¿Puedo arreglar ya... la cámara? ¿Ya se paró? Sí, se paró, entonces si quiere. Pero siga, estamos aquí en casa. En casa, estamos en casa. Bueno, disculpen, yo ni cuenta me di que había parado la cámara, pero es que me parece muy, muy interesante y muy bonito
porque cuando fue todo esto de la cólera, que le llevaban las medallas a los enfermos, era altamente contagiosa, ¿no? Sí. Y San Juan Bosco, que es de la época también, es contemporáneo, él tenía a sus alumnos del colegio. Y en el colegio de San Juan Bosco nadie se enfermó de cólera. Y es más, los niños iban a ayudar a los enfermos y ningún niño se contagió. ¿Por qué no se contagiaron? San Juan Bosco les dijo dos cosas. Primero, lleven la medalla milagrosa. Y segundo, no cometan ningún pecado mortal. Entonces aquí entra lo de la cura, tanto física como espiritual. ¿Cuál es nuestra cura espiritual? Es la conversión, es cambiar, el cambio de vida, el no cometer el pecado, el alejarnos de lo que nos aleja de Dios, el cumplimiento de los mandamientos. Así que me parece que también era un detalle importante, Sí, muy porque... interesante. Bueno, y para concluir, pues invitarles a que quien no tenga su medalla milagrosa la consiga, la haga bendecir, que se la impongan, o un sacerdote se la bendiga, la persona se la puede colocar. Y bueno, y que esta charla, esta conversación les sirva a todos ustedes para comprender ese cariño, ese desvelo, ese amor que tiene Nuestra Señora por cada uno de nosotros. Y el papel de ella en la historia. El papel de ella en la historia, exactamente. Y el camino a seguir es el camino marcado por ella. Por ella, sin Para duda. llegar justamente a ese triunfo en su Inmaculado Corazón, a ese triunfo, al reino de María, que es ese reino que ella tiene en sus manos. Y que nosotros, al igual que Santa Catalina, tengamos esa gracia de ver a Nuestra Señora, ¿no? ¿Quién no quisiera ver a Nuestra Señora? Algunos puede ser que tengan la oportunidad de verla aquí en la tierra, pero lo más importante es que todos juntos la podamos ver en un futuro en el cielo. Exactamente. Recordamos que Santa Catalina, bueno, ya falleció y su cuerpo está incorrupto. Y con esto terminamos, que el médico que fue a hacer la exhumación de su cuerpo, cuando le abrió los ojos y vio que estaban esos ojos azules que comentaba el hermano Juan Andrés, esos ojos hermosos, él dijo, claro, la Santísima Virgen no iba a permitir que estos ojos que la habían visto a ella fuesen comidos por los gusanos. Qué bonito. Que eran incorruptos. Exactamente, qué bonito. Así que Nuestra Señora pues, nos dé la gracia de verla en algún momento, especialmente en el cielo. Y con esto terminamos. Gracias a ustedes por haber estado en el programa, a los que nos han acompañado. Recordamos que se pueden suscribir al canal, que con eso nos ayudan mucho. Den like, compartan, comenten. Y quizá hoy no tenemos sacerdote, pero recemos una Ave María. Ave para María, terminar. sí, Solo absolutamente. invitarles a una cosa más, y es que en 2 semanas tendremos un episodio especial del podcast. Sí. Un episodio, no les vamos a decir de qué va, pero solo sepan que va a ser la edición especial en 2 semanas. Listo, les esperamos a todos. Entonces, para agradecer por el programa, entonces y pedir por todos los que nos están escuchando y viendo, gracias especialísimas, entonces, Señora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Ruega por nosotros. Santa Catarina Labouré, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.